Y hoy tenemos aquí a un buen amigo que es un rara avis porque los que pasamos por la universidad hay muy pocos profesores de universidad que sean ecologistas activos, digo, y además combativos, como yo Alfredo. Pues es un rara avis. Pero ya era ecologista antes de ser biólogo y de ser profesor. Y lo bueno es que la edad que a todo el mundo aplatana y deja sin tal, este hombre sigue siendo combativo como el primer día, y eso es algo muy bueno. De todos los ponentes que tenemos a lo largo de estas 4 semanas, lo trajimos hoy porque hoy es el Día de la Educación Ambiental y Alfredo, en su cualificación de profesor de universidad, está en una persona muy didáctica. Entonces, este tema que domina, que lo habréis visto en los medios de comunicación, porque antes este hombre es un somo, se lo rifan en las públicas, en las privadas, en todos los periódicos, este hombre sale continuamente. Y es por lo menos un ecologista mediático que tenemos en Asturias que explica bien las cosas, cosa que no es fácil, pero este hombre tiene muchas tablas. Entonces, como os decía, hoy es el Día de la Educación Ambiental y lo traemos porque nos va a dar una visión conservacionista, científica, que es muy importante, y desde luego racional, como el tema de los incendios. Entonces, la visión de hoy, que es la que compartimos todos los que tenemos, yo creo que 2 luces, dos de frente, es la que os va a contar él, y aunque hay transmisiones aparentemente razonables, yo creo que las va a desmontar bien fácil. Entonces, nada, os dejo con Alfredo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias a Mabel, a David, a César, bueno, a César por las cosas que dice de mí, pero bueno, por invitarme a esto. No había estado todavía en este local, bueno, acaban de abrirlo y la verdad que es una pasada, me mola mucho y más todavía verlo lleno de gente. O sea, os agradezco mucho que con la tarde que está he decidido venir aquí a escucharme hablar de incendios. Bueno, como os decía un poco César, mi visión de los incendios es un poco a contracorriente y evidentemente, creo que evidentemente no es mi especialidad. Yo soy zoólogo, trabajo con cuestiones relacionadas con ecología de la conducta, siempre con peces, ahora últimamente con grillos. Yo no soy un científico, o sea, soy un científico, me interesan los incendios, leo sobre los incendios, pienso sobre los incendios, pero empezar a abrir la bocaza esta que tengo para hablar de incendios es porque y explica algunas de las cosas que decía César, porque me cabrea escuchar basura, leer basura. Y basura, lo que llamo basura es, bueno, información de lobbies, de gente que está queriendo, bueno, hacer pasar su idea. Y es la idea dominante. A cualquiera que le preguntes, esta mañana hablando con una periodista, que le dio César el número, entonces teníamos que estar limpiando el monte. Espero convenceros al final de la charla de que la próxima vez que alguien os diga eso, que le pongáis por lo menos un poco de hielo a la afirmación de que bueno, las típicas teorías, ¿no? Los incendios se apagan en invierno, todas estas cosas. Bueno, como os decía César, a ver si esto funciona, sería fantástico, sí. Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental y para mí el ecologismo son muchas cosas, ¿no? Hay gente que hace un ecologismo más administrativo judicial, llevar a la gente a los tribunales y tratar de parar las cosas en los tribunales o con acciones administrativas. Bueno, a mí me interesa también la parte política, es decir, al final las decisiones las toman gente que se presentan a las elecciones, pues que nosotros, los que vamos a votar, pensemos en las cosas, en lo que dice cada partido, en lo que defiende cada partido antes de votar. Y hay una tercera parte, hay muchas más, supongo, del ecologismo, y algunos de los ecologistas, colegas míos en organizaciones y tal, dicen que esto es lo primero. Y yo estoy bastante de acuerdo. O sea, todo lo demás está bien, pero la educación ambiental es esencial. Necesitamos entender el mundo natural que nos rodea, necesitamos que la gente, o como sociedad, entender todo esto. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que la educación ambiental es, pues, no sé si lo más importante, pero está muy arriba, muy arriba. Bueno, vamos a hablar de incendios un poquito. Funciona esto, tengo que apuntar para acá, no, ahora ya no funciona. Esto siempre es igual, pero mis colegas de la universidad me dicen que tengo que usar esto y no están viniendo a la pantalla. Pero a mí esto no me gusta, y no me gusta porque falla. Entonces voy a perdonar, pero voy a estar metiendo la cabeza. Bueno, vamos a hablar de los incendios. Los incendios, desde Asturias podemos ver que tenemos problemas con los incendios, luego volveremos a Asturias. Pero el problema de los incendios es un problema global, yo creo que estamos todos de acuerdo. Esta foto es de 2021, un bosque en Oregón,
ardió entero, hablen hectáreas y hectáreas. Esta foto que os voy a enseñar ahora es de hace un par de semanas, es el 8 de enero de 2026, donde ahora es verano. O sea, en la Patagonia ahora es verano. Seguro que habéis visto las noticias, está ardiendo entera Chile, Argentina, hectáreas y hectáreas, hectáreas sin que nadie lo apague. Entonces, yo creo que para entender el problema de los incendios, aquí hoy en Avilés, es importante primero tener una visión global, tanto en el espacio como en el tiempo. Luego ya volveremos a agosto de 2025, ¿no? que es cuando saltaron un poco todas las alarmas. El problema global es este. El problema global es que estamos en medio de una crisis climática que está correlacionada con otras crisis diversas, la de la energía, la de la biodiversidad. Pero bueno, este problema global implica un incremento de las temperaturas, un cambio en los regímenes de precipitaciones, lo cual implica inundaciones y sequías, fenómenos climáticos extremos, cada vez más violentos, cada vez más letales. Todo eso basta con abrir un periódico, ¿no? Otro de los elementos, esta composición no la hice yo, esta composición es la composición de una agencia norteamericana que estudia el océano y lo define con estas fotos, ¿no? Uno de los elementos son los incendios. Por supuesto también deshielo, cambios en el nivel del mar, cambios en la acidez del océano, son muchas cosas correlacionadas. Pero los incendios es un elemento importante dentro del problema global en el que creo que estamos todos de acuerdo en que estamos. Este es la portada de una revista que se llama Bioscience, una revista científica que publicó un artículo en el 2023 que tuvo mucho impacto. Es este que está subrayado aquí. La imagen es de unas inundaciones en Mozambique, que es parte del problema, como os decía. Pero el artículo que destacaba de ese número es el estado del clima, o sea, el informe sobre el estado del clima del 2023. Entramos en territorio desconocido, o en territorio que no está en los mapas, ¿no? Esto, funcionó bien, de hecho la prensa lo agarró muy rápido. Entramos en territorio desconocido. Los científicos dicen que entramos en territorio desconocido. Algunas de las cosas en las que entramos en territorio desconocido son los incendios forestales. Y es verdad, o sea, los modelos han funcionado muy bien desde hace décadas. De hecho, funcionan mal en el sentido de que las cosas terminan siendo peores de lo que predicen los modelos. O sea, los modelos de subida de temperaturas, de subida de nivel del mar, de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la gente que hace esos modelos, los científicos que hacen esos modelos, empiezan a decir que ya no sabemos a dónde vamos. O sea, ya la cosa está tan fuera de control que entramos en territorio. Hasta hace poco podíamos predecir lo que iba a pasar. Si la temperatura sube medio grado y tal, si sube 1,5 grados, ya estamos ahí. Bueno, pues ahora se acuñó un poco este término de entramos en territorio desconocido. Este artículo, entre otros muchos gráficos que mostraban el territorio desconocido, mostraba que a mí me llamó la atención, me parece relevante. Contad conmigo un segundo, que es medio complicado, pero aquí tenemos día del año, ¿vale? Estas son las temporadas de incendio en Canadá, en número de millones de hectáreas quemadas, ¿no? 5 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas, 15 millones de hectáreas. O sea, superficie aquí y aquí, época del año. Estas son los valores acumulados del número de hectáreas quemadas en todas las temporadas de incendio desde finales del siglo XX hasta el 2020. O sea, en las últimas décadas del siglo pasado y las primeras de este. Y veis que las temporadas de incendios empiezan en abril-mayo, y tienen esto, se van acumulando hectáreas y ninguna llegó a los 5 millones de hectáreas. La del 2023 tuvo esta trayectoria. Estas son las hectáreas acumuladas. Fijaros qué velocidad sube y hasta dónde llega. Estas son las hectáreas quemadas en 2023 en Canadá. Eso es territorio desconocido. El territorio conocido es este. Las temporadas de incendios en Canadá, que todos los años hay una temporada de incendios, todos los años se quema una parte de los bosques de Canadá, tenían estas trayectorias. La del 2023 es esa. Este artículo es del 2023. No sé cómo fue la del 24 o la del 25, pero bueno, territorio desconocido. Luego hay mucha más evidencia de qué está pasando con los incendios, ¿no? Por ejemplo, este mapa del mundo, os decía, vamos a mirarlo primero a escala global. Esto es el cambio de la duración de la temporada de incendio, el número de días por año. En los colores rojos tenemos 2,6 días por año. En muchos sitios hay una temporada de incendios. ¿Y cuánto dura la temporada de incendios? Bueno, en las zonas marcadas en rojo, en el mapa, la temporada de incendios ha aumentado en 2,6 días al año. Eso quiere decir que en 10 años es un mes. O sea, en 10 años o 26 días. La temporada de incendios aumentó casi un mes. Luego hay zonas donde la temporada de incendios se va cortando. Claro, las zonas que veis en azul es de la temporada de incendios se va cortando. En algunas zonas, pero los colores que más destacan son los rojos. Es decir, las temporadas de incendios cada vez son más largas. Bueno, otro mapa del mundo. Este es de superficie quemada. Un artículo publicado en Science en el 2024. Área de bosque quemada. Entonces, en tonos marrones tenemos un cambio porcentual, ¿vale?
a partir del marrón es más del 100%. El incremento en el área quemada. En los colores azules verdosos tenemos un descenso en el área quemada. Entonces, veis que en sitios como los bosques boreales, ahí arriba, norte de Estados Unidos, Canadá, también en África ecuatorial, parte de Sudamérica, lo que os hablaba antes, aquí abajo en Sudamérica, Patagonia, allí se incrementa la superficie quemada en más del 100%. O sea, se incrementó entre 2001 y 2023. O sea, en 2 décadas se está incrementando la superficie. Entonces, las temporadas de incendios son más largas en algunas zonas, la superficie quemada cada vez es más grande. Entonces, básicamente este es el problema global de los incendios, ¿no? Sabemos que los incendios van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, cada vez más grandes. Esto sucede a escala global. De momento no estamos pensando en Asturias, ni en la cordillera cantábrica, ni en nada de esto, ¿no? Bueno, es un problema global y además es un problema global que se retroalimenta. Este vídeo que veis es una temporada de incendios en Canadá, Estados Unidos, y eso que veis en naranja, esa especie de columnas que veis ahí, es monóxido de carbono liberado por los incendios. Es decir, tenemos un problema de carbono en la atmósfera por el cambio climático. Se suben las temperaturas, produce cambios en los regímenes de precipitaciones, etcétera, etcétera. Y eso produce más incendios, más intensos. Y esos incendios liberan más carbono a la atmósfera, que empeora, o sea, veis el bucle, ¿no? O sea, hay un bucle de retroalimentación entre estos factores. Bueno, ¿qué podemos hacer respecto al problema global del cambio climático? Hay bueno, los científicos también lo tenemos claro, ¿no? Esto es una alianza de científicos, empezó en la Universidad de Oregón, pero somos unos cuantos miles los que estamos asociados a esta alianza, alianza de científicos del mundo, que básicamente lo que se propone son soluciones basadas en ciencia y orientadas a la acción, no cosas de, ay, qué mal está todo esto, ¿no? Sino se proponen cosas que hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es producir menos energía, consumir menos energía, pero la energía que necesitamos y que producimos, tratar de producirla sin quemar cosas, sin quemar nada. Sin quemar carbón, sin quemar petróleo, sin quemar gas, sin quemar combustibles fósiles como estos que acabo de decir, sin quemar biomasa, que son árboles y bosques, sin quemar nada. Vamos a tratar de producir energía sin quemar cosas, porque el quemar cosas y el carbono en la atmósfera es lo que nos ha traído hasta aquí. Eso es lo primero. Otra cuestión que tenemos que solucionar es la polución, porque los gases de efecto invernadero son varios. El CO2, el dióxido de carbono es el más conocido, pero también el metano, por ejemplo. Y producimos, la cantidad de metano que producimos es absolutamente bestial últimamente, y además con otros bucles de retroalimentación, no voy a entrar ahora en esos detalles, pero tenemos que controlar eso, tenemos que controlar los gases que liberamos a la atmósfera. Tenemos que empezar a pensar en la economía de otra manera. No podemos pensar en cómo nos va un Producto Interior Bruto, que es como estamos pensando. Estamos pensando en crecer. España va a crecer un 2.8%, somos los campeones de Europa, vamos a crecer más que nadie en Europa. ¿Dónde sale ese crecimiento? ¿De verdad vivimos mejor porque la economía crezca más? ¿O vive mejor la macroeconomía, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en Producto Interior Bruto. Tenemos que pensar que si no crecemos un año, o 2 años, o 3 años, o 5 años, no pasa nada. No necesitamos crecer más, porque ese crecimiento es crecimiento sin control, que es lo que nos ha traído hasta aquí, a las crisis diversas en las que estamos. Comemos demasiada carne. Tenemos que volver a una dieta basada en vegetales, que es la que tenían nuestros abuelos. No tenemos que volver al paleolítico ni al pleistoceno. O sea, como los primates que somos, nuestra dieta básica está basada en semillas, en cereales, en semillas, en frutas, y así era, en legumbres, así era hasta hace unas cuantas décadas. Y vuestros abuelos comían muchísima menos carne, comían pollo los días de fiesta. Ahora vas al supermercado de pollo más barato que pollo. Tenemos que volver a una dieta basada en vegetales, es otra de las recomendaciones. Somos más de 8.000 millones de personas y consumimos a lo bestia. Entonces, la combinación de toda la gente que somos en el planeta y todo lo que consumimos, pues es otra de las razones por las que estamos donde estamos, ¿no? Tenemos que hacer algo para que la población humana en la Tierra siga creciendo como va creciendo. Esto se hace, bueno, muchas maneras, pero una que ha funcionado muy bien ahí donde se ha probado es darle a las mujeres la oportunidad de decidir cuántos hijos quieren tener. Suena simple, ¿eh? Suena simple dicho aquí en Avilés, o en España, o en Europa, pero en muchas partes del mundo decir que una mujer puede decidir cuántos hijos va a tener no es un asunto tan fácil, ni tan sencillo, ni tan inmediato. Bueno, eso se puede conseguir, se han hecho programas en determinados países, en determinadas regiones para hacer eso, y la curva de natalidad baja. O sea, sabemos que esto funciona. Y por último, y esto es de lo que estamos hablando hoy, o más o menos donde quiero ponerlo hoy, tenemos que permitir la regeneración de los ecosistemas. Llevamos
mucho tiempo cargándonos los ecosistemas a una tasa bestial, con una escala industrial. Bueno, pues tenemos que permitir que esos ecosistemas que hemos alterado mucho, poco, muchísimo, o los que hemos hecho desaparecer, porque la naturaleza tiene una capacidad de regenerarse espectacular. O sea, cuando nosotros paramos, no es Chernobyl. Chernobyl era un sitio donde había industria, agricultura soviética, poca broma con la agricultura soviética. O sea, la agricultura soviética de los 80 eran unas maquinonas más grandes que esta sala. Y de pronto, un accidente nuclear, el peor de la historia, se va la gente. Ahora mismo, Chernobyl es lo mejor conservado de Europa. Hay lobos, hay bisontes, hay caballos salvajes, hay osos, hay toda clase de fauna, Después un accidente nuclear, un espacio que es, la zona de exclusión es la mitad de Asturias, en superficie. Y es lo mejor conservado de Europa. Simplemente se ha ido la gente, se ha ido la gente y la naturaleza se ha recuperado. Entonces, la naturaleza se puede recuperar si se lo permitimos, ¿no? Estas son otras cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, de todo el rollito este que os acabo de echar, esto es más o menos en lo que quiero que estéis pensando hoy, ¿no? En que tenemos que permitir la regeneración de los ecosistemas como una de las 6 patas, si queréis, para tratar de solucionar el problema global que os estaba presentando, que incluye a los océanos. Bueno, pero vamos a volver a España y vamos a volver al verano del 2025. Agosto del 2025, esta era la situación en un momento bajo. En rojo son incendios de más de no sé cuántas. Hablando de lo que pasó en agosto del 2025, los fuegos, en rojo los de más hectáreas, los más grandes. Fijaros en esa esquina del mapa, porque vamos a volver a esa esquina del mapa. Pero esos días yo me iba hacia Madrid y hasta pasar Zamora, sobre todo si mirabas hacia el oeste, estaba rojo el cielo, rojo de humo. O sea, ¿qué decir? Supongo que os acordaréis de lo que pasó esos días, ¿no? Entonces, eso, efectivamente, bueno, hizo que todo el mundo hablara del tema, como decía César, que me llamaran de la tele para decir no sé qué. Bueno, la gente se empezó a preocupar, ¿no? Pero como veis es un problema global y ahora vais a ver que también es un problema que se extiende en el tiempo. Bueno, 2025 fue especial, si queréis. Esta es la serie de hectáreas totales de superficie forestal quemada en España, desde, casualmente, el año en el que nací yo, gracias que no lo hice yo, pero yo nací este año, hasta el 2025. Efectivamente, el 2025, que estaba oscura, fue un año muy malo. Pero los años malos de verdad son los años 70, los años 80, hasta alguno de los primeros de los 90, el 92. O sea, pero aquí no veo ninguna tendencia. O sea, a escala global sí que los mapas mostraban que en algunas zonas se alargan las temporadas de incendios, aumenta el área quemada. Pero aquí en España entera, el país entero, pero aquí no veo ninguna tendencia. Este año fue muy malo, que los próximos van a ser malos también, no lo sabemos. Hay algunos años en los que prácticamente no quemó nada y otros años en los que quemó muchísimo. Yo no veo una tendencia clara aquí. No sé si alguien que sepa mucho de series temporales es capaz de sacar una tendencia. Pero en Miteco, Ministerio de Reto Demográfico, bla, 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 lo que sea, tiene un visor en el que tú puedes ver datos oficiales. Lo que pasa es que no los tienen inmediatamente, los tienen de años atrás, ¿no? El último que tienen es el 2021, el que tiene los datos ya completos. Pero ahí hacia atrás me parece que hasta el 17, 16 o algo así, ¿no? Pero yo os voy a enseñar los del 2021, pero son iguales que todos los demás. De hecho, se ve aquí. Esto es la distribución temporal de los incendios en el año 2021. Fijaros, arriba tenemos el número de incendios, los siniestros, y esto la superficie. Enero, febrero, la verdad, supongo que se ve desde atrás hasta aquí, hasta diciembre, tenemos 2 picos, sobre todo un pico muy grande en verano. O sea, en agosto, cuando hace más calor, cuando hay más sequía y tal, tenemos un pico ahí muy grande, tanto en número de incendios como en hectáreas quemadas. La línea esta, de puntos, con los símbolos negros, lo que marca es el promedio de los 10 años anteriores, para que veáis que esas barras de ese año no son inusuales, porque están muy bien reflejadas en la línea de puntos arriba. O sea, esto es lo que pasa año tras año en España. Lo que pasa año tras año en España es que hay un piquito en marzo-abril y hay un pico más grande en verano. Los incendios son en verano, excepto algunos que son al principio de la primavera. Pero estos son los datos de toda España. Bueno, el máximo de siniestros se produjo en agosto, el máximo de superficie se produjo en agosto. Si vais al 2020 es lo mismo, el 19, todos los años fue lo mismo. Pero este visor, bueno, antes de eso, esto no funcionará porque se fue la luz. Vale. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y que cuando se hablan de incendios en el telediario de Telecinco, espera, que yo estoy en Asturias, porque no es lo mismo, no es lo mismo Valencia que Asturias. O sea, más allá de la obviedad, que no es lo mismo, estos son los biomas, las regiones, las provincias biogeográficas en Europa. Y fijaros que esto, antes os señalaba en el mapa esta esquina de aquí arriba, el noroeste peninsular, cordillera Cantábrica, noroeste,
en realidad, digamos, biogeográficamente somos mucho más parecidos a esta zona de Europa, es la región atlántica. Sin embargo, el resto de España, de la cordillera, muy poco más allá de la cordillera hacia el sur, somos mucho más parecidos, al norte de África o a todo el Mediterráneo. Es un clima mediterráneo. Las especies que hay ahí, las dinámicas de los ecosistemas que hay ahí, no tienen nada que ver con lo que pasa aquí. Entonces, cuando alguien te da un análisis, no sé si hay algún ingeniero en la sala y no quiero ofender a nadie, pero cuando te da un análisis en la tele o en la radio un ingeniero, siempre es un ingeniero, te mezcla cosas que no son mezclables. En Asturias, las cosas son diferentes, y no porque lo diga yo, sino esto es muy anterior a ningún análisis de incendios. Esto se estudia en asignaturas básicas de ecología, ¿no? Las regiones biogeográficas de Europa. Bueno. Entonces, este es el visor que os acabo de enseñar, pero el visor está chulo porque te permite marcar aquí, separar los datos por regiones. Entonces, a nivel de toda España, máximo en agosto, el pico grande está en agosto. Pero si miramos el noroeste, si picamos aquí y miramos el noroeste, la película cambia muchísimo. Resulta que tenemos un montón de incendios en febrero, marzo, abril. Esto no es cuando está más seco, esto no es cuando más riesgo de incendios hay. Bueno, depende cómo miremos el riesgo. Pero luego explico esto. Lo mismo con el número de siniestros. El máximo de siniestros se produjo en marzo. El máximo de superficie se produjo en febrero, en el 2021. Yo os digo que el 20 es muy parecido, el 19 es muy parecido, son patrones que se repiten año tras año. Entonces, de pronto la película cambia un poquito. Ya la película no es... Este año, agosto fue un desastre, sin ninguna duda. Pero aquí en el norte, agosto no es el año peligroso para los incendios. No es, perdón, el mes peligroso para los incendios. Es más bien a partir del mes que viene. Bueno, otro análisis interesante es el análisis de las causas, que también son datos del MITECO, contrastados, que solo los publica después de un par de años, cuando ya tienen todos los datos y tal. Entonces, aquí tenéis los incendios marcados y el código de colores es las causas de los incendios. ¿Qué causa los incendios? Luego vamos a hablar de prevención. Bueno, para hablar de prevención hay que mirar las causas. Vale, en rojo tenemos los incendios intencionados. O sea, que es alguien que a propio intento decide quemar el monte. Voy a ir a quemar el monte. Esos son 52,53, o fueron en el 2021 52,53. Pero si sumas eso a los azules, que son accidentes y negligencias, vas con la cosechadora, estás trabajando ahí con la cosechadora, todo el mundo te dice, joder, que hay una sequía, que hay 40 grados ya, pero tengo que cosechar, sale una chispa, armas la de Vigos y quemas no sé cuántas hectáreas. Es un accidente, es una negligencia, es un paisano, no un paisano, un ser humano. Pero fijaos en lo rojo, o sea, los rojos son 52%, son intencionados, pero una vez más, esto es toda España, sin importar las zonas geográficas. Si volvemos a picar al noroeste, la película vuelve a ser muy, muy diferente. Asturias no es lo mismo que Zamora, no es lo mismo que Alicante o que Castilla-La Mancha, porque aquí el 93,8, el 94% de los incendios, de los siniestros, se producen por acción humana, ya sea por accidente, negligencia o de forma intencional. Esto lo escribí yo, esto lo escribe el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y no sé qué más. Intencionados son el 80%, 79,6%. O sea, el 80% es una persona en esa región biogeográfica, ¿no? En esta región, que incluye también parte de Castilla y León, Galicia y tal, Cantabria, Asturias. Es una persona que va a quemar en el 80% de los casos, que va a quemar O sea, ¿cuál es la causa de los incendios? Un señor que va a quemar el monte, que tiene intención de alterar el paisaje, que tiene intención de alterar el territorio. ¿Vale? Entonces esto no lo leeréis en los análisis. O sea, no lo digo por hacerme yo aquí el original, pero el otro día había un artículo de varios científicos que se dedican a los fuegos, un artículo muy bueno, con el comportamiento del fuego, la vegetación, los modelos climáticos para predecir los incendios. Ni una palabra en 5 páginas sobre eso, sobre que los incendios están causados por personas. Ni una palabra. Eso no me interesa, eso no gusta, eso no sé, pero eso no está ahí. Entonces, yo si marcháis ahora todos, si marcháis con esta idea, ya me doy por satisfecho. Os voy a contar más cosas. Pero esto, o sea, que los incendios aquí, según los datos del Ministerio, el 90-94% se produce por acción humana. Pensad en cualquier otro problema social o ambiental que tengamos. Y tenemos identificado el 94% de los casos. Y esos son personas. Hay que empezar por ahí a solucionar el problema. Parece a mí. Interesante, rayos. Los rayos, puedes decir que son imposibles de parar. Un rayo, una tormenta seca, cae un rayo, empieza a arder el monte y eso no lo provocó nadie. 2%. Luego volvemos a los rayos, pero 2%. Aparte de que las tormentas secas, el móvil de cualquiera que esté aquí te lo predice, pero te lo predice con muchas horas de anticipación. No es decir, coño, hay un rayo, hostia, ¿de dónde salió? No te lo dice el móvil cuando va a caer el rayo.
Entre las 7 y las 8 va a haber una tormenta seca en esta región. Pues estar preparado. Cuando puedes estar preparado es con un paisano que te lo hace con toda la intención, ¿no? Que es el 80% de los casos en esta región. Entonces, para mí este es un mensaje muy, muy importante. Entonces, cuando hablemos de incendios en Asturias, creo que hay que pensar en esto, hay que tener esto en cuenta. La foto de la cordillera cantábrica, pues muy guapísimas nuestras montañas, con bosques, con caliza ahí arriba y tal, pero a cualquier sitio que mires en Asturias, a cualquier sitio que levantes la cabeza a mirar el paisaje en Asturias, si te fijas un poco, ves las cicatrices del fuego. Esto y esto no tiene árboles, no es bosque. ¿Por qué no es bosque? Y esto sí, y esto también, y aquello también, esto también, porque solo quemó alguien hace 5 años, hace 10, y hace 50, y hace 30, o sea, eso está quemado y requemado y vuelto a quemar. El paisaje en Asturias está requemado. O sea, es prácticamente imposible asomarte. Se quema todos los años esa ladera que la conozco esa bien. concreto se quema todos los años, vale, ahí lo tienes. Pero cualquier sitio que mires en Asturias está quemada y requemada. Paraíso natural y todo lo que queráis. Pero las marcas del fuego están ahí en la cordillera cantábrica. Tenemos un problema en Asturias. Os hablaba de que era un problema global, los incendios. Creo que os convencí de que era un problema global. También es un problema aquí. Un problema un poco distinto a otras zonas, pero también tenemos un problema aquí. Y los incendios son algo muy serio. Claro, los incendios producen un montón de impactos. El primer impacto es sobre lo que se quema, es la vegetación. O sea, pues incendio ahí no queda vegetación. Puede quedar 4 semillas, posibilidades de rebrote, lo que sea. Pero lo primero que arde, el primer impacto es sobre la vegetación. También sobre la fauna. Es decir, hay una serie de animales que son capaces de irse. Un corzo o un arrendajo se va. Luego otra cosa es que se quede sin hábitat y no tenga dónde vivir más, ¿no? Pero porque si vuelve, pues se quemó ahí no hay nada. Pero no se suele quemar directamente. Pero la inmensa mayoría de los animales que hay en un ecosistema que arde se mueren quemados. Porque no tienen capacidad de irse. La inmensa mayoría son invertebrados, insectos, animales de pequeño tamaño. Entonces, el impacto sobre la fauna es directo también. Este es un trabajo, un estudio que hicieron varios científicos, se presentó el 27 de noviembre, y a raíz de los incendios de agosto de este año lo que hicieron fue recopilar información, mapas, ver el impacto que habían tenido los incendios de agosto sobre especies protegidas, fauna y flora, o especies amenazadas en la cordillera cantábrica, ¿no? Es un informe bastante largo y ya os digo, analizar esa región que veis ahí en negro, en la cordillera cantábrica, un montón de especies, osos, lobos, entre los más amenazados, entre los más perjudicados por los incendios en cuanto a su hábitat, el desmani y el urogallo. Son dos especies que están ya al borde, o sea, que están ya amenazadísimas. Bueno, el 17% de los ríos en los que viven los desmanes están afectados por los incendios. Porque claro, no se quema el río, se quema el monte, pero todo eso, toda esa ceniza, todo ese suelo baja al río. Ríos donde viven o vivían desmanes, 17%. En el caso de los urogallos, no me acuerdo qué porcentaje, que es en torno al 10% del hábitat del urogallo se quemó en agosto. O sea, imaginaros el impacto, ¿no? Sobre especies que ya están al borde. Bueno, otra de las víctimas del fuego, otro de los impactos del fuego es sobre los suelos. Los suelos no solo es tierra, pero es un montón de hongos, microorganismos, invertebrados, hay una flora y una fauna asociada al suelo, todo eso se pierde, todo eso se quema, todo eso se deteriora. Y eso dificulta muchísimo las posibilidades de que ese ecosistema se recupere. Va a tardar mucho más si los suelos están afectados. Además, en la cordillera cantábrica, por suerte, por desgracia, tenemos unas pendientes así. Entonces, una zona quemada con una pendiente así, se va la vegetación que sujeta al suelo, se deterioran los suelos. Lo siguiente que pasa es que hay erosión. La erosión, todo esto baja al pueblo que está debajo, tienen que poner unas cosas para que no se caiga la montaña en el pueblo. Hay varios ejemplos de este año mismo en Somiedo, de emergencia que ponen unas rejas de antialudes porque se caía la montaña. Se caía porque la quemaron. Y además, en ese caso concreto, yo sé el nombre y el apellido del señor que quemó esa montaña. Y luego pagamos entre toda esa protección antialudes porque si no cae el monte encima de las casas. No caía cuando tenía vegetación. Una vez que quemaron la vegetación, eso cae encima de las casas. Eso cae al río, afecta al desmán, a todo lo demás. O sea, el impacto de los fuegos es muy fuerte. Luego hay un impacto también sobre nuestra salud. ¿Os acordáis hace unos años, aquel día que no amaneció? Que iba a amanecer y no amanecía. No amanecía. Estábamos respirando esa mierda nosotros aquí. No que en Avilés respiremos aire muy bueno, pero los incendios tienen un impacto directo sobre la salud de las personas. Déjate tú ya, por supuesto, los bomberos o la gente que muere en los incendios, ¿no? Me parece que este año fueron 8, vamos, en el 2025. Pero también hay un impacto sobre la salud y hay un impacto sobre la economía. Es decir, que los fuegos se pueden quemar casas, infraestructuras,
aparte digamos, del gasto económico que es menos directo de lo que se pierde, digamos, ecológicamente, ¿no? O del ecosistema. Pero también hay impacto en la economía. Entonces, los impactos del fuego son muchos y muy severos y a veces irreversibles, o por lo menos irreversibles para décadas y décadas, a veces para siglos, ¿no? Una ladera de esas que se quema y se la lleva, que queda peña ahí, hasta que eso vuelva a ser un ecosistema más o menos avanzado, no os digo ya un bosque, pero por lo menos un piornado, faltan décadas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este problema? O sea, supongo que ya os he dado la bajona de la tarde con todo lo que os acabo de contar a nivel global y a nivel local. ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer algo? ¿Podemos llorar? ¿Podemos insultar a alguien? Bueno, primero que tenemos que hacer es apagar los incendios. O sea, cuando hay un incendio hay que apagarlo, no podemos pararnos a pensar nada más, ¿no? Y bueno, lo ideal es tener unos medios de extinción sobredimensionados. Es decir, yo, es una opinión, si queréis política, pero yo creo que los servicios públicos tienen que estar sobredimensionados. O sea, en el Hospital San Agustín hay 2 respiradores, que da para la mayoría de los días. Alguien tiene una crisis respiratoria, lo ponen en el respirador, ya está. Pero viene un virus o viene una epidemia de gripe y 2 respiradores no dan para nada. Necesitamos 20. Si tuviéramos 20 respiradores, diríamos, la mayoría de los días, la mayoría de los años, no necesitamos los 20 respiradores. Con la extinción de incendios, dado que es un problema global y todas las consecuencias que tiene, dado que sabemos que las condiciones para los incendios cada vez van a ser peores, yo creo que, y el Principado lo ha hecho, ¿no? O sea, el Principado en este presupuesto del año que viene, el presupuesto para la extinción de incendios ha aumentado a lo bestia. Luego veremos lo que hacen con él, pero bien, o sea, necesitamos tener medios de extinción suficientes. No puede ser que tenemos que elegir si apagamos esta ladera o esta otra porque no tenemos medios para ir a apagar las dos, que es lo que pasó este verano. Este verano pasó eso. Bueno, está muy guapo que venga el paisano con la cuba. Fijaos que lo que están mandando son pinos, luego hablamos un momentín de los pinos. Pero, vale, puede ser que un señor vaya allí, bueno, igual no es lo más recomendable. Quiero decir, vamos, yo creo que lo ideal es que la extinción la hagan profesionales. Por supuesto, la solidaridad y el arrimar el hombro y ayudar está perfecto, tenemos que apagar los incendios. Y si tenemos más pasta, mandamos aviones o helicópteros o lo que sea. O llamamos al ejército, que también tiene unos camionacos como estos, para ir a apagar incendios. Perfecto, pero cuando se producen los incendios, lo primero es apagarlos. Vale. O sea, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, pero habrá que prevenirlos. O sea, y eso también te lo dicen todos los medios de comunicación, la prevención. Luego veremos lo que alguna gente llama prevención y lo que yo llamo prevención. O de lo que yo os quiero convencer que es la prevención de verdad. Pero prevención es prevenir, evitar que se inicie una cosa. Antes, ¿no? O sea, fuego necesita combustible, el punto de ignición. Alguien tiene que encender un mechero, tiene que dar un rayo, tiene que haber una ignición. Bueno, la prevención es trabajar sobre la ignición, en mi opinión. ¿Cómo podemos trabajar sobre la ignición? Bueno, los datos que nos enseñaba hace un momento. ¿A quién hay que mirar? ¿Por dónde empezamos? Si más del 90% están causados por humanos, debería ser un problema fácil. O sea, deberíamos de cambiar, es una cuestión de cambiar la actitud de las personas. Es una nuestra, no solo del que provoca el incendio, sino nuestra también, la percepción de lo que está pasando. Entonces, yo creo que cuando hablamos de prevención, lo primero es esto. Lo primero es cómo se producen los incendios. Bueno, yo creo que mi propuesta, sí, si tengo que decir solo una, voy a decir más. Si tengo que decir solo una, desincentivar. ¿Por qué alguien va a quemar el mundo? ¿Está loco? Alguno, un pirómano. A mí me jode mucho que ya hablen de los pirómanos, porque pirómanos son gente que son enfermos, y hay un incendio que provocó un lobo, o 2, este año pasado. Pero esto no es el problema. O sea, el problema no son la gente que está enchiflados, o el que se quiere vengar del vecino, o el que quemó naranjo, que lo pillaron y irá para la cárcel. El que quemó naranjo venía de fuerza, venía hasta aquí de Farlopa, de sabe Dios qué. Y se le ocurrió que qué idea más guapa quemar el naranjo y quemó naranjo entero. Pero ese no es el problema. O sea, ese es uno. Por supuesto, eso es un problema y hay que apagarlo y hay que meterse paisano en la cárcel o lo que sea. Pero hay una economía del fuego. Hay gente que gana dinero con el fuego. Hay gente que le... Bueno, ahora hablaremos de cómo. Pero hay gente que gana dinero con eso. Vamos a desincentivar, vamos a evitar que alguien gane dinero con el fuego. Es fácil. Hay unas leyes muy guapas. Y en Asturias teníamos una guapísima. Se llama la ley de acotamientos. Es decir, una zona quemada, vamos a darle 10 años en las que no se puede hacer actividad en esta zona. Pero no por castigar o por jorobar a nadie, sino que vamos a permitir que se regenere ese ecosistema. Ese ecosistema está muy dañado, como os enseñaba. ¿Vale? Se quemó un monte, vale. En ese monte, acotado. No se puede hacer nada, vamos a dejárselo a la naturaleza, vamos a permitir que eso se regenere. Bueno, en Asturias en el 17, creo que fue en el 2017, es una ley nacional. Entonces tú, más un monte, tú no puedes meter ahí tus cabras en el monte quemado.
en 10 años, ni tus vacas, ni tus caballos, ni tus ovejas, ni nada de eso. Bueno, pues en Asturias, gobernando el PSOE, la propuesta del PP, para más locura, el PP propuso quitar eso. Y el PSOE votó a favor. El PSOE y todo el resto de partidos, todos, excepto Podemos, que se abstuvo. Todos los demás votaron a favor en el 2017. O sea, en Asturias ahora se quema un monte y a los 2 o 3 meses, cuando empieza a salir hierbas ahí, te puedes meter ahí con ganado. Se va a recuperar si metes ganado ahí a saco. Bueno, pues esa ley la cambiamos. Esa es una ley que desincentivaba los incendios. No que vas a quemar el monte porque porcentaje, no lo he dicho, porcentaje altísimo, no lo digo yo como ecologista radical. Lo dice la Fiscalía, lo dice la Guardia Civil, lo dice el Miteco. La inmensa mayoría de los incendios, 80, 75, depende de los años, están provocados por ganaderos para generar pastos. Lo dice la Fiscalía. Para generar pastos, es decir, generar actividad económica, su actividad económica. Pues, queman el monte, meten su ganado, ese es su negocio, es su forma de vida, ¿no? Entonces, mi propuesta es, vamos a desincentivar. La economía del fuego es muy diferente en distintas zonas. En Galicia es diferente. Castilla y León, por ejemplo, ahora, después de los incendios que hubo este verano, la Junta propuso, o sea, lo sacó el político oficial de la Junta de Castilla y León, subastar la madera quemada. La madera quemada, muchos son árboles que están vivos, que van a rebrotar. Otros son árboles muertos, pero es que un ecosistema forestal necesita madera muerta. Bueno, pues hay que retirar esa madera muerta. Y la subasta por 5,7 millones de euros. ¿Quién va a ganar dinero con eso? Esos 5,7 que van a ganar es Forestalia y los que hacen pellets así para producir energía a escala industrial en una planta de biomasa. Pero el negocio hay. Entonces el negocio en León es diferente del negocio en Galicia, es diferente del negocio en Asturias. Pero hay negocio, hay una economía del fuego. Alguien gana dinero con el fuego. Vamos a desincentivar eso. Vamos a desincentivar eso. Esta es una de mis propuestas. Otra es la educación. Hablábamos del Día de la Educación Ambiental. Hay que explicar a la gente lo serios que son los incendios y cuál es el problema de los incendios. Porque la inmensa mayoría de la gente no vivimos en el campo, no vemos las cosas de primera mano. Creo que hay que explicar esto, hay que educar a la gente de que esto es un problema, de que tenemos que hacer algo al respecto. No sé qué, el problema evidentemente, el problema es muy complicado, yo no vengo aquí a dar una solución mágica, pero si el problema fuera fácil, lo pudiera resolver y ya lo habría resuelto alguien, ya estaría resuelto. Si estamos aquí hablando de incendios, porque es un problema muy global, que se extiende en el tiempo y muy complejo. O sea, muy complejo socialmente, muy complejo desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero la educación va bien siempre para todo. O sea, quiero decir que debe ser ingrediente de casi cada cosa. La vigilancia es muy importante. No hablo solo de vigilancia de pillar al tipo ese que quemó ese monte ahí, que ya os digo que todo el mundo sabe quién es. No me refiero a esa vigilancia, también, si pillas uno tomando el monte, pues. Pero una parte muy importante de la vigilancia es identificar los fuegos en el momento en que se producen. Cuando está ardiendo allí 10 metros cuadrados porque lo prendió alguien, o porque cayó un rayo, o porque a uno se le cayó una chispa, que ya os digo que eso en Asturias no pasa, en otras zonas. Bueno, si tú detectas el fuego y tienes un medio suficiente, vas a seguir lo apagas. Ahora, preguntadle, no sé si hay alguna gente de medio natural aquí, pero si les preguntáis a los agentes de medio natural cómo va esto, cómo los tratan a ellos respecto de esto, sentaros a escucharlos, O sea, turnos, todo este tipo de cosas. Entonces, esto es una cosa en la que hay que invertir en vigilancia. Si lo detectamos rápido, lo vamos a poder apagar. Si cuando vas a intentar apagarlo ya tienes 10 hectáreas ardiendo, secas, con temperaturas altas, bueno, esos incendios que dicen que están más allá de la capacidad de extinción. Pero cualquier incendio que está más allá de la capacidad de extinción, seguro que habéis oído hablar de los incendios de sexta generación. Mola muchísimo decir eso. Pues no como ninguno en España nunca, pero ya te están metiendo miedo como los incendios de sexta generación, ¿no? Que los hay en masas forestales muy grandes, los ha habido y tal. Son incendios que afectan a la circulación de la atmósfera, afectan al clima, o sea, es una cosa, no afectan al clima a largo plazo, sino instantáneamente en esa región, ¿no? Son terroríficos. Pero antes de tener un incendio de sexta generación o un incendio de no sé cuántos cientos de hectáreas, tienes un incendio de 3 metros cuadrados. Si antes de que tenga 1 hectárea tienes ahí los medios para apagarlo, ya vas mejor. O sea, no pasas de cero a un incendio de sexta generación, ¿no? Bueno, pues la vigilancia es muy, muy importante para esto. Vaya. Y luego está la gestión, que esto es lo que he visto todo el tiempo en los telediarios, ¿no? Sobre todo los ingenieros, que son los profesionales de la gestión. Claro, por lo menos de lo que ellos llaman gestión. Trataré de convenceros de que hay otras formas de gestión. Pero la gestión, algo salió allí, pero bueno, espero que no nos moleste mucho. Sí, le un poco. La gestión. Tenemos que gestionar todos esos ecosistemas para prevenir los fuegos. Bueno, pero antes de hablar de gestión, vamos a parar un segundo, me sirvo un trago de agua. Esto no funciona ahora. Vale. ¿Quién se atreve a decirme o quién me dice qué veis ahí? ¿Qué se ve en esta foto?
bajo y árboles altos. Hay romero, hay retama. Erica arbórea, esto blanco, el roble ahí detrás. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Qué más veis aquí? Bosque joven. Bosque joven. ¿Alguien ve maleza aquí? ¿Alguien ve matorral aquí? Monte bajo. Pero la palabra maleza tiene una carga. La palabra matorral últimamente también tiene una carga. Pero sí hay mucha gente que lo que ve aquí, y es lo que te dicen, y es lo que te convencen, es combustible. Yo aquí veo, lo que tú decías, yo aquí veo Erica arbórea, dijiste romero tal vez, roble de atrás, monte bajo. Esto es un bosque, dentro de unos años será un bosque, ahora no es un bosque maduro, pero lo será con el tiempo posiblemente, cuando hay herbáceas por aquí, gramíneas y tal. Pero hay gente que lo que ve aquí es combustible, que quitar el combustible. Quitar el combustible para que no arda, eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo. La gestión es quitar combustible, para que no arda. Bueno, tú miras esa foto y ves un ecosistema, o miras esa foto y ves combustible. Porque ese punto de vista es importante. Y bueno, pues entonces tenemos que hacer quemas controladas, vamos a quemarlo nosotros para que no arda, vamos a cortar aquí y allá para eliminar el combustible. Eso lo estáis oyendo todo el rato, esa historia está ahí todo el rato. Bueno, luego hablamos de lo que es combustible. Hay que quitarlo con motosierras, con desbrozadoras, con lo que sea, con lo que podamos. Y si tenemos pasta para las retroarañas, con retroarañas. O sea, hay que quitar el combustible, porque es que si no luego eso va a arder y entonces... Bueno, esto es el resultado. Eso que veis ahí es la reserva de la biosfera de Muyellos. No hay más protección que esto en Asturias, no tenemos más que esto. O sea, reserva de la biosfera de Muyellos, reserva integral. Estos son árboles, para que veáis la magnitud de lo que han hecho aquí con la retroaraña. Pero esto es un cortafuegos para proteger incendios, para evitar incendios. Si la quitamos no arde. Y si hubieran asfaltado todo con hormigón, de sí que ponen con rayinas en las pistas, entonces ya no arde ni de coña, ¿ya? Si piensas que esto es combustible, bueno. Entonces yo veo esto, Tojo, Talavera, como hay miles, tantas por aquí, hay gente que ve combustible aquí. Yo no veo combustible, yo aquí veo hábitat. Esto es un ecosistema. Y esto es el hábitat de un montón de especies. De las que veis aquí, de las plantas que veis aquí, y de muchas más. De insectos, polinizadores, mariposas, las larvas de las mariposas, un pacharín también, que necesitan ese hábitat. Si tú quemas esa vegetación, o si tú metes la retroaraña y arrancas esa vegetación, todos esos bichos se acabaron. En algunas zonas donde están haciendo esas burradas con la retroaraña, ese es el hábitat de la liebre piornal, se ve aquí mal, las liebres de piornal se ven mal en general, porque viven en los piornales y están escondidas entre los piornos. Es una especie que depende de ese ecosistema. Eso no es maleza, eso no es matorral, eso no es combustible. Eso es el hábitat de esta especie y de todas las demás y de muchos cientos más de especies. Entonces, es un ecosistema, es una parte del ecosistema. No es combustible, es hábitat. Por lo menos yo lo veo así. Combustible también son los libros de la Biblioteca Nacional. Los libros arden que te cagas. Como cae una chispa ahí, la Biblioteca Nacional arde entera. Hay que quitar el combustible. Esa es la lógica de lo que te están diciendo. Hay que quitar todos esos libros fuera. Las estanterías de madera nada, de chapa, que no arden. Es la misma lógica, idéntica. Para que no arda esto, habrá que poner extintores, habrá que poner alarmas de incendios, habrá que prohibir fumar ahí y hacer hogueras ahí, porque queremos proteger eso. No hay que quitar el combustible, hay que proteger esto, porque estos libros son valiosos, los ecosistemas son valiosos también. Los brezales, los matorrales, los piornales, los tojales, todo eso es valioso. Otra cosa cuando hablamos de gestión, cuando se habla de gestión, es una cosa que para mí es intencionada. A lo mejor no, a lo mejor es ignorancia, pero yo no sé si prefiero creer que es ignorancia o es intencionada. Y es no tener muy claro lo que es un bosque. O sea, de lejos, un local y tal, seguro que conocéis a alguien que vais a buscar al aeropuerto, nunca estuvo en Asturias, ¡oh, qué guapos Asturias, los bosques! Cuando los recoges ahí, no, eso no son bosques, esos son localidades, eso es un cultivo. Entonces, distinguir un bosque de un cultivo, un bosque de una plantación, un bosque maduro de un bosque que está en regeneración es esencial. Y esto es básico. Un bosque tiene madera muerta y necesita madera muerta. Entonces, estos hongos, líquenes, todo lo que vive aquí, este cacho tronco, necesita la madera muerta. Si tú estás quitando la madera muerta, si tú estás regenerando ese bosque, manteniendo ese bosque joven, ese bosque nunca llega a un estado de madurez, que además hace que arda menos. Entonces, un bosque tiene un montón de elementos. Un cultivo no. Un cultivo es otra cosa. Un cultivo son árboles todos de la misma edad, y un cultivo, si tienes una huerta de lechugas,
Tú tienes que quitar los caracoles, porque si no, y las babosas, quedes sin enchufes. Y como no tengas cuidado con los tomates, no te dan un tomate. Una huerta tienes que cuidarla. Un cultivo forestal es como tu huerta. Un cultivo forestal tienes que hacer gestión de tu cultivo. Ahí y vuelves dentro de 15 años o 20 a cortar. ¿No? Los cultivos forestales hay que hacer gestión. Esa gestión de la que hablan los ingenieros. Y que es lo que ellos saben hacer. Lo que ellos saben hacer es gestionar un cultivo forestal para producir madera. Pero un cultivo forestal para producir madera, o que sea cualquier otra cosa que se produzca en un cultivo forestal, no es un bosque. Un bosque es otra cosa. Un bosque es un ecosistema natural. Una cosa es un cultivo y otra cosa es un bosque. Entonces, en un cultivo, efectivamente, tienes que desbrozar, tienes que clarear, porque si no te va a salir una mierda de madera. Tendrás que controlar plagas, tendrás que quitar sotobosque, tendrás que evitar que se queme, y para eso a lo mejor tienes que hacer quemas controladas para quitar vegetación. Pero eso es un huerto de lechugas, eso no es un bosque. Eso es un cultivo. Es muy importante, muy, muy importante. Lo que vale para un cultivo, lo que es imprescindible y debería ser obligatorio, y deberían hacerlo los dueños de los cultivos, pagándolo ellos, no pagando nosotros, que no tenemos ningún cultivo. Hay que hacer una serie de cosas que las tienen que hacer los dueños de los cultivos, y en los bosques hay que no hacer esa serie de cosas, básicamente. Que dejarlos tranquilos. Si hemos decidido que queremos que sea un bosque, si queremos que sea un cultivo, o un aparcamiento, o lo que sea, o una estación de esquí, pues eso decidimos en su coordinación territorial. Pero si decidimos que la reserva de la biosfera de Muñellos es un bosque, entonces es un bosque. Entonces no vamos a hacer manejo forestal como si fuera un cultivo, es un bosque. Y un bosque requiere que lo dejemos tranquilo, todo tranquilo que podamos. Bueno, entonces un bosque es distinto de un cultivo. Un cultivo no te interesa que tenga sotobosque. Un bosque necesita sotobosque, necesita todos estos estratos de vegetación que un ingeniero ve como combustible. Es que hay que limpiarlos, están limpín por abajo, no arde. Hay asfaltas. Si las faltas arde menos, todavía. Pero esto, un bosque necesita todo esto. Si no tiene esto, no es un bosque. Y necesitamos bosques. Entonces, ya termino. Prevención para mí. Lo primero, eso que pongo ahí en rojo, en naranja o de color que sea ese. No podemos olvidarnos de que más del 90% de los incendios en esta región biogeográfica son provocados. Tenemos que cambiar el comportamiento de la gente. Tenemos que desincentivar, tenemos que hacer que nadie gane dinero quemando el mundo. Si alguien gana dinero, ¿quién lo va a hacer? Entonces, tenemos que desincentivar, tenemos que abordar el asunto de la economía del fuego. Tenemos que educarnos todos, tenemos que ser capaces de entender las noticias. Y cuando veas una noticia que falta un trozo así de grande, porque no habla de las causas de los incendios, solo habla de combustible, pero no habla de qué provocó el incendio, tienes que decir, no, es una porquería de artículo. Da igual que citen a 3 científicos y que sea no sé quién, de no sé qué instituto de investigación. Está contando una milonga porque no está hablando del 90 o más del 90% de los incendios. Tenemos que aumentar la vigilancia, necesitamos más medios de extinción, desde luego, pero eso no está en prevención, eso va antes. Y tenemos que gestionar el territorio, pero tenemos que gestionar el territorio para evitar los incendios. O sea, no gestionar el territorio, meter desbrozadoras y cortar para que no haya. ¿Vale? Porque eso no es combustible, o sea, eso es combustible cuando alguien le pega fuego. Lo que sí está claro es que nos queda mucho por hacer. O sea, nos queda mucho por hacer a todos, a mí, a vosotros, a todos los que estamos aquí. Porque estas ideas que yo os estoy contando aquí no están claras todavía. Nosotros guapas, pero bueno, es una zona quemada y un caballo comiendo aquí en la zona quemada, está muy verde y esto. Lo que había antes, pues, no sé, parecen piojos o no sé. Esto es Asturias. Bueno, hasta aquí. Ahora me gustaría saber lo que pensáis vosotros y me gustaría... O sea, contesto cualquier pregunta que queráis, pero también quiero oír vuestras opiniones. ¿Vale? Un momento, gracias. No, que levantamos la mano para hacer una dime. En esas gráficas no se veía que aumentase un poco la cantidad de incendios que había. En el que ponía todos los datos de España, que no se vio la tendencia. A lo largo de los años, para las décadas. Y, sin embargo, el tamaño de los incendios no ha aumentado, no ha cambiado eso. Ese gráfico era tu número total de hectáreas quemadas. Una cosa que parece que ha cambiado, pero no hay una tendencia así, es que hay menos incendios pero más grandes. Entonces el tamaño medio de los incendios, o sea, eso era total de hectáreas quemadas. El tamaño medio de los incendios es más grande. Hay menos número, o parece que baja el número, y aumenta el tamaño de los incendios. Eso nos hace mucho más difíciles. Sí, claro, sin ninguna duda. Porque y las temperaturas y los cambios en los regímenes de precipitaciones, todo eso que os hablaba al principio del problema global, claro que hace mucho más difícil de apagar, pero los incendios no nacen grandes, los incendios empiezan en pequeño.
Bueno, en algunos que están, ves, ¿no? Alguien pegó fuego aquí. Este verano un paisano subió al puerto de Sommier, son unos cuantos kilómetros, ¿no? Desde la Pola hasta arriba, pegando fuego. Yo sé cómo se llama y cómo se apellida el paisano, no puedo denunciar porque no sé, pero sé quién es. Uno, otro. Entonces, claro, es un incendio grande muy rápido, pero los incendios empiezan pequeños. Efectivamente, una vez que arrancan son más grandes y eso es parte del todo. Pero eso, el gráfico era superficie total. Entonces, la superficie total, bueno. Me nombraste. A ver, yo que soy profesor, que tengo un trabajo que creo que es un privilegio para estas cosas, veo difícil luchar contra el mantra que está por todos los lados de hay que limpiar el monte, porque entonces es que estoy rodeado de gente que opina eso, y bueno, esta charla un poco es para tener argumentos para luchar contra ese mantra y poner un poco una semillita, si se puede. Yo a eso me dedico porque me cabrea ese mantra. De todas formas, una cosa que puedes hacer con tus estudiantes es, cuando leas un artículo en un periódico que dice fulanito de tal, ingeniero forestal con 30 años de experiencia, búscalo. Mira en qué trabaja. Si tiene algo que ver con la economía del fuego, si forma parte de una organización profesional, si es un científico, que hay muchos científicos que dicen eso, entras en su página web y ves quién financia su investigación. Y flipas, porque hay unos conflictos de intereses así de grandes. Os puedo decir quién financia mi investigación, que es casi nadie, yo tengo muy poca financiación, pero mi investigación es sobre grillos, sobre peces. Hay gente que trabaja, Hugo Robles, trabaja sobre ecología forestal y su investigación no la financia ninguna cooperativa, trabaja sobre pájaros carpinteros. No la financia ninguna cooperativa forestal, ni Asfalera, ni NOSA, ni Forestalia. Eso es muy importante, muy importante. ¿Quién te cuenta las cosas? ¿Quién es quien te cuenta las cosas? Y ahora tenemos capacidad de saber quién te cuenta las cosas, de mirar a ver quién te está contando eso, qué interés tiene. Si hay corporativismo, si hay cosas de estilo, pues hay. Porque a mí me parece sorprendente que es un tsunami, como tú dices. Es un tsunami, está en todas partes. Ya te digo, el otro día, hacía 2 semanas, 2 científicos muy buenos, por lo menos una muy buena. Artículo de prensa, con los análisis de los científicos, ni una sola palabra a la causa de los incendios, ni una. Y cuando hablas con ellos te dicen, es que no se puede llegar al riesgo cero. No, sí, o sea, ya sé que no se puede llegar al riesgo cero, pero si tenemos un 94% que sabemos lo que es, vamos a ir a por eso. Nos queda un 6%, con los medios que tenemos, si solo tuviéramos el 6% de los incendios, pues vamos en moto, lo apagamos chupando. Entonces, no sé, yo creo que a mí no me gusta mucho paranoiar y pensar en los magos y tal, ¿no? Pero de verdad, tú te buscas a la gente que dice las cosas, te buscas quién los financia, en qué trabajan, y tienes una cuadrilla forestal, tal como se gestionan las cuadrillas forestales en Asturias en este momento, ¿no? Porque incluso la formación de cada uno se nota también, no solo quién lo financia, porque bueno, hay profesores, por ejemplo, que son ingenieros, y hablando con ellos de este tema, pues está claro que los matices son diferentes. Sí, porque los ingenieros, aunque, los ingenieros lo que les enseñan, y lo que son buenísimos, es en gestionar cultivos, no en gestionar ecosistemas. Ellos no les interesa eso, ellos piensan de otra manera. El problema es preguntarle a ellos. Como si le preguntas a un dentista, es un problema de corazón y le preguntas a un dentista. No le preguntes a un dentista. O, no sé, a un ortopedista. Entonces, esa es parte del problema. Yo voy a decir otra cosa. Bueno, Alberto, digamos. No, era como yo también soy profesor. La parte que acabas de decir me parece fundamental, pero se me ha ocurrido que la de sigue la pasta. Mucho sencillo como eso, siempre sigue el rastro del dinero. Pero hay otra cosa que yo sí que hago, y es, como me toca la parte de biología y geología, tengo alguna parte de esta, yo donde más incido, porque si no acabo discutiendo con algún padre, no incido en quién tiene la culpa. Incido tan sencillo como lo que tú contaste. Diferencia entre un cultivo y un bosque. Ya está. Porque en el momento que se ve eso, luego el resto de gráficas, hay alguna que se puede ver. Por ejemplo, este año de los incendios, claro, fueron incendios brutales, pero bosque autóctono que ardiese realmente no llegó en algunos sitios era el 3%, porque son un cortafuegos natural de verdad. No tengo la foto aquí, a veces la llevo. Los bosques maduros no arden. Los bosques maduros con estructura, con madera muerta, con humedad, con un sotobosque, no arden. Es que en otra charla había puesto al final unas cuantas diapos de eso, tomadas por un colega, no son súper buenas fotos, pero veis una zona completamente quemada de robles, pero de roble en regeneración, de robles jóvenes, pequeñitos, y de pronto llegas a una ladera con robles grandes
y se quema la corona, o sea, digamos el borde, y se para ahí el fuego. Pero es que el fuego bestial ese que empezó en Tineo, que llegó hasta la costa, que pasó por la autopista, todavía hoy veis las zonas que no quemaron. Las zonas que no quemaron son las zonas de caducifolio, son las zonas de árboles que son más húmedas, las rieras, el naranjo que quemó entero, lo ves ahora desde la Facultad de Biología, y hay unos cuantos sitios que no quemaron, pero el fuego dio la vuelta, porque había algo que se parecía a un bosque, no vamos a decir que en Naranjo hay bosques, pero algo parecido a un bosque. Donde hay cultivos, ahí va todo. Donde hay ecosistemas degradados, ahí va todo. Eso también es... No, iba a hablar antes de las cooperativas forestales. Tal y como funciona el tema de las cooperativas forestales, si hay pocos fuegos este año, te contratan menos. Si el fuego no apaga rápido, te contratan por un día que tardas en apagar el fuego. Si tardas 3, te pagan por 3 días. Y si hay muchos incendios, te contratan mucho ese verano. Y si hay presupuesto, tiene un presupuesto para el año y no se gastó, el dinero no se gasta. Eso está mal gestionado. Tienes que contratar los medios que necesites y pagar a la gente haya fuego. Si no hay fuego, si no hay fuego es mejor, casi paga a los más. No pueden ganar más dinero si no hay fuego. No estoy acusando a nadie, pero esta es la economía del fuego. Esta es la economía del fuego. Se quema Castilla y León, y hay 5,7 millones de euros para la madera quemada, que no está quemada. Una parte está quemada, otra no, pero los árboles grandes aguantan bastante bien. Lo están cortando todo, pero todo a rasa para dejar el suelo, y todo eso se lo llevan a las plantas de pellets para los demás. Entonces, alguien está ganando dinero con eso. Si no hubiera quemado Castilla y León, esos 5 millones, estos 5,7 millones seguirían en el mundo. No estarían en el bolsillo de nadie, no saldrían los bolsillos de los contribuyentes o de quien pague eso. Hay una economía del fuego y hay que trabajar en la economía del fuego. Sí. A propósito de economía del fuego y de Castilla y León, lo que también se vio este verano, por lo menos esa información tuve yo, es que una gran cantidad de los bomberos o de los forestales o de los profesionales que presuntamente tenían que apagar el fuego no eran personas preparadas y formadas, porque estaban subcontratadas a otras empresas cuya única preparación consistía en que un día les daban una charleta de bonos por primeras de tú. Sin equipo. Era gente sin preparar, sin el equipo adecuado, sin experiencia. Y claro, yo creo que en ese sentido también, además de que haya que tener igual más personas contratadas y contratadas durante todo el año, como había antes esos miradores en el avión. Sí, las torres de vigilancia. Sí. Las torres de vigilancia. Sí. Pero que es que esos tienen que ser profesionales, y si no a tiempo completo, tienen que tener un periodo de formación obligatorio. Puede decir, pues sí, estoy apuntada en la lista del paro, a través de una subcontrata me contratan, me dan una charleta, pues de una hora y ya está. Sí, con buena voluntad, con ganas no se apagan incendios, es técnica, esa gente hay profesionales de esos, bomberos, son los que saben hacer eso. Ahora no hay suficientes. Por eso decía yo que los medios deberían estar sobredimensionados. Claro, empieza a mirar para ello. Bomberos del aeropuerto. Es un chollo trabajar de bombero en el aeropuerto. Si está quemando una casa ahí a 300 metros del aeropuerto, ellos no pueden ir a apagar esa casa. Ellos tienen que estar en el aeropuerto, solo están ahí para cuando queme un avión, para cuando queme algo en el aeropuerto. Dices, joder, no trabajan nada. Es que yo quiero que los bomberos del aeropuerto no se muevan del aeropuerto. Pues si van a apagar una casa o un local y tal, un poco más allá, y hay un problema en el aeropuerto, la jorobamos. Los bomberos del aeropuerto están más que para eso. O sea, está sobredimensionado. Porque no hay fuego nunca en el aeropuerto, gracias a Dios. Pero hay que estar los bomberos para cuando los haya. Yo creo que los servicios, desde luego, la preparación de la gente es esencial. Y subcontratar a la gente en malas condiciones, yo también leí noticias de esas. Gente que va allí, encima, son los que un poco los va a pillar el fuego y se van a morir, es muy peligroso para un fuego, según ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y si tuviéramos fe, desde luego en nuestros presupuestos, se aprobaron ahora a finales de año, los presupuestos de Asturias, aumentó muchísimo el presupuesto para eso. Si lo utilizaran bien, sería fantástico. Ahora, tú hablas con bomberos, con brigadas forestales, o sea, con las brigadas de extinción de incendios. Hoy por la mañana estuve hablando con Guada, que ahora es gente de medio natural, pero estuvo en las había unas brigadas que se llaman las BRIPAS, que era un grupo especializado que había en Asturias, lo sigue habiendo, pero la fiscal, no una ecologista otra vez, la fiscal, diciendo, por favor, que les dejen investigar, no nos dejen investigar. O sea, hay un momento en que no nos dejan investigar más, son gente muy preparada, son unas brigadas, gente muy preparada para investigar los incendios. Y los han, son agentes de medio natural, que son agentes judiciales, los han quitado, no interesa mucho que se sepa qué está pasando ahí. Entonces, yo creo que estamos gestionando mal, y eso es gestión también. Gestión es proteger una zona, gestión es permitir que una vegetación se considere. O sea, gestión no es solo cortar vegetación con una máquina como la que nos enseñaba, eso también es gestión. ¿Dónde pones el dinero
y a qué gente contratas, qué formación le das a esa gente. Creo que hay que ir por ahí, porque eso es extinción y prevención. Sí. Yo también tengo esas noticias y te cabreas más todavía. Encima estás exponiendo a gente ahí que no está preparada, se juegan la vida, porque es jugar con la vida. Nada, comentar que en un curso una alumna sí que comentó que ella tenía una ganadería, bueno, tiene una ganadería en Infiesto, y que después de los incendios hubo como un pico de intención de ayudar a la prevención, y que lo que hicieron fue mandarles a personal como no preparado con combustible, o sea, habrían como zanjas, pero quemando ellos, pero con algún combustible de gas químico que decía ella, yo luego no puedo, o sea, ningún animal, ni natural ni los míos pueden comer ahí porque queda todo envenenado. Claro. Y era participado y me sorprendió muchísimo que permitiesen. Son lo que ellos llaman quemas controladas. Entonces van como una especie de lanzallamas, con no sé qué es, gasolina, algo así parecido. Quemas controladas es quitar vegetación quemándola, pero no pega fuego para que arda el bosque entero, sino que quemas este matorral, claro, pero es la misma lógica, de pensar que eso. Otra cosa es que necesites, que eso lo necesite alguien, lo necesita un ganadero. Un ganadero, resulta que antes había un prado ahí y ahora se está convirtiendo en matorral. ¿Vale? Pego fuego, eso ya lo tradicional, pegarle fuego. Ahora lo que está haciendo el Principado es, bueno, yo te ayudo, yo te hago una quema controlada. Pero para mí, mi opinión, es una opinión, el mensaje que estás mandando es que no está tan mal quemar. Con lo cual, quema el Principado. Los que vienen a ayudarnos a Claro, mira, ya lo quemo yo. No he hecho esa mierda que tú dices que echaron ahí, mi vuelo ya quemaba aquí, voy y quemo yo. Pero en los tiempos de tu vuelo no había los niveles de CO2 en la atmósfera, no teníamos el cambio climático que teníamos, la ganadería era una cosa diferente, mi vuelo de la ganadería de aquí, que viviera en una zona medio de montaña, pasaban fame en invierno sí otro también, ¿no? Entonces, no podemos volver a lo que hacía mi vuelo o mi bisabuelo. Estamos en el siglo XXI y tenemos otros problemas, ¿no? Pero a mí me parecen medidas propagandísticas. Lo de las quemas controladas es como para, no os preocupéis, que vamos a quemar, ya lo quemamos nosotros y tal, y no funciona, para mí no funciona. Ni funciona eso, ni funciona desincentivando de decir, bueno, ya nos lo quemaron ellos, así no lo quemo yo al burro, ¿no? Yo creo que no funciona, no sé lo que es a tu amiga, pero... No tengo, era una alumna, ella la verdad que no estaba de acuerdo con ello, sobre todo porque decía que la contaminación que tenía que quedar tanto en ese lugar, como luego todo la lluvia, todo lo que se arrastrase, o sea, que tenía que ser. No, bonito no es. Había una, digamos, que os ponía antes, era una quema controlada en un pinar, como maniobra para controlar la vegetación dentro de un pinar, ¿no? Entonces, también sí, echan ahí, ya te lo tienen como lanzallamas, pues queman todo eso. ¿Un pinar es un pinar? Si queremos que esto sea un pinar, vale, un ecosistema es un pinar. O sea, un pinar cultivo, pinares naturales también. Yo quería hacer, bueno, quería saber tu opinión. Al principio hablabas también de los incendios de la Patagonia, Chile, toda esa zona de Argentina, etc. Sí. Sé, o al menos por lo que yo poco investigo, porque tampoco sé mucho sobre el tema, que por ejemplo el gobierno de Milei estuvo señalando a un grupo de indígenas, los mapuches, sobre que fueran los culpables de ese incendio, cosa que los mapuches, por así decirlo, se les conoce por vivir algo más de forma sostenible que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, desde mi opinión es, y si también aquí también, por ejemplo, en Asturias, se está señalando al final a gente, como tú decías, que quieren pastos y tal, cuando a lo mejor ellos no son el problema, sino quienes lo venden, por así decirlo, ¿no? En plan de que igual estamos equivocados en señalar a los que quieren ese pasto, ¿no? Sino a quienes lo venden y tal, y como usted decía de esa economía circular y todo al final. Buscar culpables para mí siempre es una mala idea. Otra cosa es hablar de responsabilidad, ¿quién tiene responsabilidad? Entonces, culpable desde el punto de vista legal, ese señor que te digo yo, que yo conozco el nombre y el apellido, que como incendio este verano mucho miedo, no sé quién es, lo vi, bajado, y era él, y lo sabía todo el mundo, ¿no? Ese es fulanito de tal. Sí, ese es culpable, ¿vale? Pero culpar como colectivo es injusto y no es buena idea. Yo creo que hay que hablar de responsabilidad. Y no sé si es un poco lo que tú estabas diciendo, pero la responsabilidad muchas veces no es de esa persona que está ganándose el pan de sus hijos y buscándose la vida, ¿no? La responsabilidad es que le tiene que explicar. No puedes tener 200 vacas
no te voy a dar subvenciones a saco para que tengas 200 vacas, porque si no tienes 200 vacas no es rentable tu ganadería. Igual hay que cambiar ese tipo de cosas. Y de eso no es responsable él o ella, ¿entiendes? Es alguien que está sobre el terreno. Ellos también tienen una cierta responsabilidad, pero las responsabilidades son compartidas, todos tenemos responsabilidad. O sea, en un programa como este, tan complejo y tan grande, todos tenemos responsabilidad, ¿no? Como sociedad, no tanto como individuos. O sea, que pega fuego, sí, pero tiene una responsabilidad penal o lo que sea. Pero yo creo que tiene que ir por ahí. Cuando hablo de educación también va por ahí, hay que explicar a la gente las cosas. Y a veces les tienes que explicar a la gente cosas que no quieren entender, o sea, que no son fáciles de hacerse entender. Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo y hay que compensarlo. Si tienes que tomar medidas para algo que es de todos, como son esos ecosistemas, para prevenir esos incendios, tienes que limitar la actividad de la gente, pero hay que buscar la manera de hacerlo. No podemos más quitarlos como a los mapuches o como a los indios en Norteamérica. Eso es muy complejo, pero sí, tienes razón tú, que las cosas tienen que ser, igual que yo no hablo así, pero tienes razón tú que las cosas tienen que ser por diálogo, por hablar con gente, por incorporar a la gente, no acusar a la gente. Yo lo que veo es con de la Patagonia, no sé quién había hecho la... Quería romper una lanza en favor de los mapuches, que no se conoces, en el sur del todo de Patagonia hay una isla que se llama Tierra del Fuego, que se llama así, obviamente por el fuego, y qué casualidad que se lo puso el hombre blanco cuando llegó allí en el siglo XVIII, creo que fue. Y en esas décadas, las primeras décadas del hombre blanco ahí fue cuando ardió todo aquello. Y antes no hay registro, bueno, fósiles no, porque no da tiempo a fosilizar, no se diría. Sí, en las turberas, sí, el polen, todo eso puede tener una afectación. Eso, entonces, todos los mapuches que han sido los que queman eso. Ya históricamente, se llevan ahí unos cuantos siglos. Opino lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Completamente. Sí, pues por dar el dato que no sé yo lo que está diciendo Milei. Sí, pues sí. Bueno, mira, lo comenté con el centro de docente en Illas, pues antes de la charla este fin de semana me dediqué a repasar los programas y los de tanto televisión como de radio. Sobre todo el de Aquí la Tierra, de Objetivo Tierra, de Lorenzo Milá, cuando estuviste pues en la TPA compartiendo charlas en la mesa, Hombres de Gigantes en Radio Nacional, y excepto en el que estuviste tú, no sé, pues es que no sé pues, si tu compañera es bióloga, no es bióloga, es ingeniera forestal, sí. Pero es especializada en incendios. Sí, no había biólogos ni ecólogos, eran todos ingenieros forestales. De hecho, a dos en concreto, uno que son dos catalanes, sobre todo uno que creo que es el top. Todos, después de escuchar tuvo haciendo una criba, algo muy subjetivo, por supuesto, llegas a una conclusión. Yo llego a una conclusión. Hay que limpiarlo. Así. O sea, te convencen a ti. Sí. O sea, te lo cuentan de tal forma que tú tienes, digamos, una base científica, ya no digo ecologista, científica, mínima, primero, distinguir entre lo que es unos blancos y indios, que eso es fundamental. El 80% de la población no sabe distinguir. No lo sé. Yo te he hecho, por ejemplo, el caso muy concreto fue en Estado de Monte, en Valdés, Sierra de Conceição, donde quemó todo el monte. Mustelo de Ayones. Exactamente, Mustelo. Ahí la zona que por todo aquello está lleno de panas, menos lo que esto. Ahí hay un valle verde, castaños, robles, y hay árboles que están preciosos. Y hablando con los ganaderos, me decían, lo mismo, digo, es que ese que es muy bosque, pero perdona, es que todo eso que te escapaba ahí no es bosque, es plantación, es pino vuestro, porque eso es de la Junta Comunal de Gracia. Entonces, claro, vale, o sea, los que estamos fuera del campo, entre comillas, nos comemos, tú lo escuchas y estoy convencido de que hay que meterle fuego al monte, no, lo siguiente.
Si tú, y yo tengo una base, digamos, cultura y científica por detrás, es que te convences. Y vas al campo y hablas con ellos y es que te miran como un extraterrestre. Entonces, hay un desconocimiento y luego, claro, si tú vas a los medios de comunicación y te ponen lo que están poniendo, que los 99% de lo que saben son ingenieros y empresas, por ejemplo, no sé si lo visteis, el segundo programa dedicado a los incendios de Lorenzo Milá fueron a las médicas. El programa es para... Había dos señoras allí en... Sí, era una de las cooperativas, otra de las empresas de todo Castellón, de la madera, y un ganadero. No, un ganadero. Falta, te están orientando de tal forma, te están educando de tal forma... Además, ese programa es buenísimo. Sí, a mí o sea, sí, pero bueno, ahí se cayó el mito de... A mí se me cayó el mito de mito, en total, pero ahí se me hundió. Pero bueno, pero es que, por ejemplo, El Hombres de Gigantes, que es un programa muy serio de Radio Nacional, que trae muy buena gente, dedicaron algunos programas a los incendios y no llegó a un biólogo. No, a mí me parece muy preocupante el tsunami o cómo ese discurso está ganando por oleada a puntos de vista más ecológicos, ¿no? Que solo sea, a lo que tú estás diciendo, distinguir. Es que si distinguiéramos un bosque de un cultivo cuando no está, ya tenemos la mitad del camino hecho, pero bueno, los que defendemos este discurso no somos tan buenos, no vamos ganando, vamos perdiendo por oleada. No, lo que pasa es que movemos menos. También, claro, hay lobbies ahí, hay intereses y tal, no vamos ninguna pasta. O sea, ahora, cuando hablaba del programa global y nos ponía los 6 puntos y aquí abajo ponía regeneración de ecosistemas, necesitamos eso para sobrevivir. O sea, hay que hacer todas esas 6 cosas, pero una de ellas es regenerar los ecosistemas. Eso no puedes medir en millones de dólares, pero bueno, vemos lo que está pasando con el clima y con todo, ¿no? ¿Qué digo? Es que, por ejemplo, con el tema de la paz. Se puede cambiar de otro mundo. Voy a hablar de La Mancha. Sí. Zona cepa. Gente que tiene cultivos en la zona cepa, están, aparte de la paz, tienen una subvención para mantener esos tipos de cultivo, porque bueno, la zona cepa pues, tiene que pedir marca de técnica. Claro, si son cacasopegas, por ahí, hablo con los del pueblo de La Mancha. Claro, escucha lo que escucha, digo, vamos a ver, muchachos, ¿vale? De puta madre, métele fuego, pon viñas y pon pino. Pero sí, pero luego no pidas packs, ni pidas el dinero que te dan extra de las packs por tener eso ahí. Claro. No, es que yo tengo que tener. Entonces, si quieres tener ese dinero, tienes que tener lo que tienes. Sé que es cereal, de una forma cultivada, no sé qué, ¿no? Lo que no puedes pretender es para mí todo, y encima... Pero eso conecta un poco con lo que decía ella cuando hablabas de los mapuches. Hay alguien por encima que tiene la responsabilidad de explicarle a la gente que el dinero de la PAC no se lo dan por guapos, no se lo dan por, no sé, por listos o por lo que sea, se lo dan a cambio de producir de una manera que es compatible con... Y eso, como los culpas a ellos, porque son unos bestias, y son unos bestias, muchos. Pero la responsabilidad es de otra gente, la responsabilidad es que eso hay que explicarlo, y es muy difícil explicar eso, y cada vez más difícil porque cada vez el péndulo está más allá. O sea, llamado tsunami, llamado péndulo, pero el péndulo está allí en todo. Entonces, en todas esas cosas. Entonces, yo creo que la responsabilidad es de la gente que está más arriba y que toma las decisiones. Ese señor que tú dices que dice, no, yo no necesito ese dinero, pues si no, me quedo se me acabó, o sea, es el pan de mis hijos, es mi forma de vida. No puedes poner el foco en esa persona. Hay que buscar la manera de que esa persona produzca, lo que necesitamos todos de una manera que se conserve lo que también necesitamos todos, ¿no? Y eso, y si tienes honestidad por parte de algunos políticos, es muy difícil ir a explicarle esas cosas a la gente, pero hay que hacerlo. Cada vez que van a llegar los políticos, por ejemplo, pues dice, sobre el péndulo gira hacia un lado, más claramente gira hacia la lado, y más en el medio rural. Sí. Ya lo dijo nuestro consejero exalcalde de Cinea. No hables de ese paisaje. No, yo lo encontré hace muchos años. ¿Lo conoces? Sí, muchos años. Lo dijo claramente. Perdieron porque las alas no consiguen votos. Entonces hay que cambiar. O sea, no te vale. Digamos,
Vamos, que ya es una tendencia más o menos que discutible, que más o menos los situacionistas podían discutir. Pero ahora mismo la tendencia es que hasta los mismos políticos se están obligando, los que en teoría son, digamos, más favorables o más alineados o cosas que tienen cierta algo medioambiental, se están viendo obligados a que quiero estar en el poder. Pero es que es responsable. Ya, pero lo que pasa es que quien manda no es responsable. Ese es el problema. Pero si tú crees una cosa, pero vas a hacer otra porque si no vas a perder votos, es mal. Pues ahí vas, pues, tendrás que explicar y convencer a la gente de buscar formas. Por ahí te lo puedo decir. No, yo lo sé, yo veo como tú, pero sigo pensando que hay que exigir responsabilidad a la gente que ejerce una responsabilidad, que le damos una responsabilidad. Y eso es no culpar a los mapuches o al señor. Es un problema muy complejo. Si fuera un problema fácil, no. Y eso una parte de muchos más problemas entrelazados que tenemos. Una pregunta, ya que hay aquí profes, ¿puedes darles algún ejemplo de algún estudio de afección directa a alguna especie hecho en Asturias? Para que puedan poner un ejemplo local. Ahora no me acuerdo de ninguno. Hay uno en el que uno de los autores de Pluripausas, del que hablabas, que no está hecho aquí, aunque hay zonas en la cordillera, que estudia varios sitios, y estudia incendios en pinares, en cultivos de pinar, y en varios tipos de bosques diferentes. La intensidad del incendio, el tiempo que tarda en regenerarse. Y los cultivos de pino son lo peor. Luego tiene una parte muy graciosa, tiene un gráfico muy bueno, que es comparando bosques de hoja caduca, de pobredales, todo eso, cuando hay un incendio en esos bosques, la distancia a un pinar, cómo agrava el incendio. Es decir, es un robledal, si estás cerca de un pinar y se produce el incendio ahí, el impacto para ese robledal, y se está hecho en algunas zonas de la cordillera cantábrica. Pero déjame que lo piense y que busque algo más concreto. O sea, a mí no se me ocurre ninguno. Se me ocurren cosas más globales, más o menos. ¿Porcentaje de bosques de especies autóctonas ¿sabes el dato? ¿Lo tienes? La diferencia en Asturias. Es que en Asturias son un Cristo, porque en Asturias el mapa forestal te pone vegetación potencial. Entonces tú miras el mapa y dices, aquí hay robledal. Tú pillas el coche y vas para allá, y no hay ningún robledal. Porque eso es vegetación potencial, porque se quemó hace no sé cuánto, lo cortaron. Sí te puedo decir que los eucaliptos, por ejemplo, probablemente estamos acercándonos a las 70.000 hectáreas de eucaliptos, y pinos 20 y tantas mil. Eso es una salvajada en determinadas zonas. Una salvajada. Ahora, no te sabría decir cuántas hectáreas hay existe el dato, pero yo no sé, de Alledo, de Bovedal, de bosque mixto, de los incendios, me refería. En los incendios, ¿cuánto se queman una cosa y otra? En Asturias prácticamente todo lo que se quema, el 80% o algo así parecido es matorral, no son árboles. La mayoría que quema en Asturias no son árboles, en otras zonas sí son árboles. Zamora... Entonces hay que limpiar el monte, ¿no? Ya está. ¿Ibas a comentar algo tú también? Sí, que tú hablaste sobre el típico discurso de los ganaderos son los culpables. No, bueno, sí, pero lo que la gente dice que normalmente son los ganaderos. Pero yo también escuché palabras sobre que son muchas empresas para el codificar o todo así. Entonces quiero saber cuánto de esto es también mucha culpa o no. Dos cosas. Lo primero, los ganaderos queman el monte es una injusticia y es una generalización. Otra cosa, es decir, el 80% de los incendios que provocan incendios en un ganadero. Lo cual no es lo mismo que decir que todos los ganaderos provocan incendios, pero todos los incendios, como 4 del gráfico, están provocados por ganaderos. Eso por una... O sea que la mayoría sí. En Asturias sí, pero por ejemplo en otras zonas, por ejemplo en Galicia no necesariamente. O sea que en Galicia hubo una temporada que los fuegos iban de eso, de recalificaciones y de desarrollos urbanísticos. Ahora mismo la ley de acotamientos impide eso. Tú no puedes hacer eso, ¿no? Se quema un bosque que era varios años, está protegido y se quemó. Ponían un nada, entonces ahora ponemos ahí una urbanización, eso no se puede hacer. En Asturias hay la excepción esa que os contaba antes de que se puede introducir animales, eso sí, se puede pastorear, se quitó ese acotamiento. Castilla y León, lo que te decía antes, ahora resulta que subastamos la madera quemada. Vaya, la gente va a ganar mucha pasta. Entonces, que no estoy diciendo que el que va a ganar la pasta es el que provoca el incendio. Pero en Asturias concretamente, sobre todo en zonas de montaña, que son los incendios, están, lo que dice la Fiscalía es, se trata de generar pastos. Y lo que dice, por ejemplo, el MITECO, que son datos del noroeste, habla, no lo dice tan concreto, pero habla de alterar el paisaje.
modificar el paisaje, es una forma de modificar las cosas. O sea, si tienes mucha vegetación, pues ahí no puedes meter tus animales. Si quitas eso, de una manera u otra, puedes meter tus animales, pero meter tus animales es vas a vender, no digo que sean millonarios, como algunos ídolos, ¿no? Pero por eso hablaba de desincentivar económicamente. Pero incluso en esa zona que es biogeográficamente consistente, desde el punto de vista biológico o ecológico, la parte social no es consistente. Entonces las causas de incendios no son iguales en todas las zonas. Tenemos muchos que son mencionados, sí. Es un problema complejísimo. ¿Y cómo se explica la contradicción, esos son datos oficiales, de que se pida cada vez más zona de pasto cuando la cabaña ganadera en Asturias está disminuyendo? No, pero está disminuyendo. Eso lo salió el otro día. Créetelo si quieres. Yo no lo sé, en los datos disminuyen las ovejas y las cabras, las vacas, y sobre todo se gestiona de una manera completamente diferente. O sea, los tiempos de subida en las zonas los tiempos de subida de los pastos ahora no tienen que ver ahora con hace tiempo. Pero no hace 200 años, hace 50. 50 que tenía 20 vacas al rico al pueblo. Ahora que menos tiene 180. No sabe ni dónde las tiene. Con miedo. Salió en el periódico que tuvo que ir al helicóptero a rescatar unas vacas que se las pilló la los ganaderos. Bueno, estaba yo sin miedo, y bajamos porque anunciaban una nevadona y tal, bajamos. Luego veo en el periódico que es un ganadero que conozco, de vista. Un tío que es mal encargado, que tú te lo cruzas por monte, vas por monte y saludas a todo el que te cruzas, hola. Y a este te lo cruzas y no te saluda nunca. Vas siempre por terreno y no te saluda nunca. Yo sabía quién era, pues salió del periódico, qué disgusto de las vacas, que tuvo que ir el helicóptero principal a rescatar las vacas y tal. No tienen más de 150 vacas. 3 o 4 semanas después, el invierno pasado, yo bajaba del monte, solo, y bajaba del monte porque iba a ver otra nevada. O sea, anunciaba un mal tiempo, iba bajando por un camino, y me lo cruzo, mira, viene este. Y me para. Hola, ¿qué tal? Hostia, este saluda, bueno. Este saludó. Dice, oye, ¿no verías unas vacas por ahí arriba? Las perdiste otra vez, joder. O sea, hace 3 semanas tuvo que ir al helicóptero a rescatarte las vacas, entonces no sabe dónde las tiene. Pero es que no puedes. Tú a un paisano de los de antes, de 80 años, le dices eso, o sea, un paisano de 80 años que tenía ganado, sabía dónde tenía todas las vacas en todo momento. Cuando llega una nevada a las vacas, hostia, se la ha ocupado. O sea, si tienes 180, no sabes si dónde las tienes, ¿cómo vas a saber? O sea, entonces, la forma de gestionar el ganado es diferente. El número de cabezas de ganado de bovino ha subido, ha subido, y en algunas zonas ha oeste. Y la forma de gestionar el ganado también ha cambiado. O sea, tú no puedes comer carne de ternera en Asturias que no haya estado alimentada con pienso. O sea, la ganadería extensiva de Asturias, yo niego la mayor. No hay ganadería extensiva de vacuno en Asturias. No la hay. Si quieres, semi-extensiva. Pero no hay un ternero engordado con pasto y con leche de su madre. No lo hay. No lo hay porque no es rentable. Si van a un cebadero donde te dan pienso. Pienso que con un poco de suerte viene de ahí, de Sudamérica. Nitrógeno que viene de Sudamérica. Que nos vamos a tener que comer en los ecosistemas de aquí. Y así nos va. Si no tienes cuadras, las llevas a Extremadura. ¿Cuántos ganaderos de montaña aquí llevan las vacas a Extremadura en invierno? Y luego las traen en verano, porque no las pueden, no tienen aquí. Cuadras a aire libre, no tienen cuadras. Hoy veía una, no era por la zona de Sumiedo, precisamente un prado de 4 hectáreas, no había una brizna de hierba, era mierda de vaca, lleno de mierda de vaca, con una estructura de fierro, con unos ensilados, y ahí las tienen, pero como se suben a los puertos. Ha cambiado completamente el manejo de la. Pero la cabaña ganadera baja y cada vez hay menos ganaderos y cada vez menos ganaderos. No estoy muy seguro, pero cada vez hay más vacas. Y menos ovejas, menos tal. Porque eso no tiene subvención. Tiene una subvención peor que la del ganado de campo. Entonces, pero todo eso hay que salir a por arriba. Bueno, vamos a dejar arriba porque gracias a todos.